Les invito a inclinar su rostro para tener un momento de oración. Señor Dios y Padre nuestro, sabemos que estás con nosotros, en nosotros y entre nosotros, Señor, y te damos infinitas gracias, porque podemos percibir tu presencia obrando en nuestras vidas, hablando a nuestro corazón, hablando a nuestra mente, hablando a nuestro espíritu. Y en esta hora, precisamente, Padre, es lo que te suplicamos, que tu Santo Espíritu siga hablando a nuestros corazones, a nuestra mente, a nuestro espíritu. Que tu palabra quede, Padre, grabada firmemente en nuestros corazones. Que lo que tú quieres decirnos hoy, Señor, sirva para crecer espiritualmente, para que tú puedas usarnos en tu obra, para que todo lo que hagamos sea agradable a ti y que nuestra vida también sirva, Señor, para que muchas otras personas te busquen y se entreguen a tus pies. No permitas, Padre bendito, que ninguna palabra corrompida salga de mi boca. Sé tú el que habla a través de tu siervo, porque es para tu honra y gloria que lo suplicamos en el bendito y todopoderoso nombre de nuestro amado Salvador y Redentor, tu Hijo Jesucristo. A Él sea la gloria y el imperio por siempre y para siempre. Amén. Amén y amén. El título del sermón de esta mañana es Preparado para ser un obrero de Dios. Preparado para ser un obrero de Dios. Y está tomado de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice así este versículo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Lo leemos nuevamente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y vamos a desmenuzar este versículo que tiene profundas enseñanzas, para que podamos, obviamente, al entenderlo, aplicarlo a nuestra vida. La primera palabra es un verbo activo: procura. Procura, y nos habla de intentar, de buscar, de esforzarnos constantemente, no de vez en cuando, sino estar procurando constantemente, todo el tiempo. Dios está, los ojos de Dios Padre están sobre nosotros. Por lo tanto, todo el tiempo debemos estar procurando presentarnos a Él. El Salmo capítulo 11, versículo 4, dice de esta manera. Salmos 11, versículo 4: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. De modo que si entendemos que todo el tiempo los ojos de Dios están sobre nosotros, todo el tiempo de nuestra vida debemos estar procurando, dice la siguiente frase, presentarnos con diligencia, todo el tiempo tenemos que estar procurando con diligencia, es decir, con esmero, con dedicación, estando todo el tiempo dispuesto y todo el tiempo disponible. Porque la palabra que acabamos de leer, el versículo que acabamos de leer, habla de un obrero. Y si entendemos el término obrero, es alguien que se prepara todos los días de su vida para trabajar y para producir algo. De modo que usted y yo, como obreros en la viña del Señor, debemos todo el tiempo, procurar con diligencia
presentarnos a Dios aprobados. Entonces, procurar, insisto, es un verbo que nos invita a estar haciéndolo constantemente, porque Dios Padre está en todo tiempo. No hay un solo momento de su vida ni de mi vida en que Dios no lo esté viendo. Él siempre nos está observando. Lo dice el Salmo 11, versículo 4. Y quisiéramos que cada vez que Él nos ve, sabiendo que Él nos está viendo, que Él nos vea que estamos procurando diligentemente estar siempre preparados y siempre dispuestos y siempre decididos a lo que Él quiera hacer con nuestra vida. La tercera parte dice: presentarte a Dios aprobado. Presentarte a Dios aprobado. ¿Qué significa? La aprobación viene de Dios Padre y de nadie más. No esperamos la aprobación de ningún ser humano, del pastor, de ningún líder religioso, del maestro, de nuestros seres queridos, no. El que aprueba nuestra actitud, nuestra acción, nuestra forma de vida, solamente es Dios Padre. ¿Y qué significa que Él apruebe nuestra vida para podernos presentar delante de su santidad? Primero, y obviamente, es que tenemos que estar limpios de pecado. Para que Él nos apruebe para estar en su presencia, dado que Él es santo, 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 y no convive con la presencia del pecado, usted y yo, para poder ser aprobados a estar en su presencia, tenemos que estar completa y absolutamente limpios de todo pecado. En segundo lugar, para poder ser aprobados para estar en su presencia, debemos de estar controlados totalmente por su Santo Espíritu. No nos presentaremos ante Él por nuestras propias obras, por nuestros propios medios, por portarnos bien, sino porque el Santo Espíritu de Dios que mora en los creyentes tiene el control absoluto de todas nuestras acciones, actitudes, pensamientos y palabras. Esa es la segunda condición con la que Dios nos aprueba para estar en su presencia. Es como si Dios dijera: si mi espíritu no está controlándote, no te puedo aprobar para que estés en mi presencia. Si estás en pecado, no te puedo permitir que estés en mi presencia. Y en tercer lugar, que nuestro corazón esté rendido, dispuesto a hacer su voluntad. Esas son tres condiciones para que usted y yo estemos aprobados por Dios para estar en su bendita presencia. Que nuestro corazón, que Él ve nuestro corazón, y al ver nuestro corazón diga: bueno, sí veo que tu corazón está dispuesto a servirme, entonces te acepto, te apruebo para que estés en mi presencia. Sin pecado, controlado por su Santo Espíritu y con un corazón ansioso, dispuesto a servirle. Y después dice que nos vamos a presentar a Él como obrero, un obrero que siempre está listo, deseoso y preparado para trabajar, para servir en la viña del Señor, para cumplir la voluntad de nuestro Señor. Mire, es como, permítame hacer esta analogía, para analizar los siguientes dos puntos. Si usted va a pedir empleo, tiene que llenar ciertos requisitos para que lo contraten como empleado, como obrero para esa empresa. De eso está hablando este pasaje, de los requisitos que usted y yo como hijos de Dios tenemos para poder ser considerados obreros en la viña del Señor. Él no nos dejará trabajar en su viña si no cumplimos con estos requisitos. Pero si cumplimos con estos requisitos, más vale que trabajemos. Porque los obreros no están contratados para sentarse a no hacer nada. Estamos contratados para trabajar constantemente, procurando con diligencia servir todo el tiempo a nuestro Padre Celestial. Y nos da dos características más. La primera dice: un obrero que no tiene de qué avergonzarse, es decir, es irreprensible, que tiene un buen testimonio como cristiano. Primera Tesalonicenses 5:23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Esta mañana empezamos estudiando precisamente en esta carta a Tesalonicenses. Antes de este pasaje está hablando del rapto de la iglesia, y tenemos que estar preparados para que en ese rapto usted y yo seamos hallados irreprensibles, que en el momento en que nuestro Señor Jesús venga por nosotros, como lo promete en Juan 14 versículos 1 al 3, para llevarnos a su presencia y para estar siempre con Él en las moradas celestiales, que usted y yo seamos hallados irreprensibles. Vendrá nuestro Señor Jesús por su iglesia para llevarla con Él, y después empezará el periodo de la gran tribulación. Ese rato es lo que da inicio precisamente a la llamada segunda venida de nuestro Señor Jesús, que cubre muchos eventos. Para el momento en que usted y yo seamos llevados a la presencia de Cristo, debemos haber sido obreros irreprensibles, que no tengamos absolutamente nada que recriminarnos. Más vale que usted y yo estemos preparados para ello. Y la otra característica con la que termina este versículo de 2 Timoteo 2:15 es que ese obrero, escuche muy bien lo que dice, usa bien la palabra de verdad, usa bien las escrituras. Es decir, ese obrero es alguien que ha estudiado la Biblia intensamente, constantemente, para asegurarse de no cometer errores doctrinales o de interpretación, para asegurarse de que no está siguiendo una falsa doctrina, sino que está perfectamente afianzado en el único fundamento que es Jesucristo, y en la cabeza que es Cristo. Le voy a dar dos pasajes, por favor. Aunque este es un sermón relativamente corto, es también un sermón expositivo, en donde tenemos que revisar varios pasajes bíblicos para entender estas verdades. Vaya por favor conmigo a 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4. Y sígame con su vista en lo que dice el versículo 2. Este es el apóstol Pablo hablando a los creyentes de la iglesia de Corinto. 2 Corintios 4:2 dice: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, a todas las falsas enseñanzas, a todas las falsas doctrinas, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sin cambiar absolutamente ni una tilde ni una coma de la palabra de Dios ni de su significado, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Porque como dijimos al principio, Dios está viendo todo el tiempo nuestra vida, qué hacemos y qué no hacemos. Si estamos enseñando bien la palabra de Dios, si estamos usando bien la palabra de Dios para poder ser sus obreros. Le doy otro pasaje más, 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 7, porque la persona que usa bien la palabra del Señor debe estar también, perdón, es 2 Juan 1:9, debe estar perfectamente preparado. 2 Juan capítulo 1 versículo 9, perdóname. Debe estar perfectamente preparado para poder identificar cuando alguien está enseñando la palabra de Dios. Y en la segunda carta del apóstol Juan, que solamente tiene un capítulo, en el versículo 9 dice lo siguiente: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. No hay más que una sola doctrina, y esta es la doctrina de Cristo que encontramos en su palabra. Como dije en un sermón anterior, ningún otro libro, ninguno más que la palabra de Dios, solo la palabra de Dios, y solo esta palabra de Dios, ninguna otra, ni catecismos, ni libro de Mormón, ni libro de los testigos de Jehová, ni concilios, ni santos, ni vírgenes, ni nada de eso pertenece a la doctrina de Cristo. Y decía yo en el sermón anterior del apóstol Pablo en Gálatas, dice: el que no siga esta doctrina de Cristo sea anatema. Pero usted y yo, para que podamos identificar y usar bien la palabra de Dios como obrero de Dios,
Tenemos que estar segurísimos de estarla entendiendo correctamente, y solo hay una doctrina, y es la doctrina de Cristo. Y dice claramente el versículo 9 de 2 de Juan: cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo, escuche, no tiene a Dios, no es de Dios, son falsos profetas, son anticristos. Y luego dice, el que persevera, el que guarda la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo, ese sí es hijo de Dios. Y como lo hemos dicho en otros estudios, el Espíritu Santo es el que le revela al creyente la palabra de Dios. Por eso ninguna persona que no sea creyente, que no haya aceptado, reconocido y confesado a Cristo como su Salvador, puede comprender, entender ni aplicar la palabra de Dios. Y por lo tanto, porque el que le enseña es el Espíritu Santo, que viene a morar en el creyente en el momento en que hacemos esa profesión de fe, en el momento en que le decimos a Cristo, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros como creyentes, y Él es el que nos explica la palabra de Dios y nos capacita para usar bien la palabra de Dios, para poder ser obreros que no tengamos nada de que ser reprendidos, y que podamos usar la palabra de Dios. Implica claramente implica claramente que estamos viviendo la palabra de Dios. No solo la estudiamos, no solo la meditamos en ella, sino que vivimos la palabra de Dios. Eso es usar la palabra de Dios. Permítame dar lectura nuevamente al versículo. Procura con diligencia, 2 Timoteo 15, procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado por Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Como dije al principio, lo acabo de repetir, es preciso aclarar que ningún ser humano que ha rechazado a Jesús como su Salvador puede presentarse ante Dios Padre, puesto que aún no ha recibido la potestad, la autorización, la aprobación de Dios para ser considerado su hijo. Eso es lo que dice Juan 1:12, el Evangelio según San Juan, capítulo 1 y versículo 12. Hay dos condiciones muy claras en este versículo para que usted y yo podamos estar en la presencia del Señor. Dice, mas a todos los que le recibieron, todos los que recibieron a Cristo, el Verbo encarnado. Segundo requisito, a los que creen en su nombre, les dio potestad, permiso, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Absolutamente ningún ser humano, lo he dicho y no me cansaré de decirlo, ningún ser humano nace siendo hijo de Dios, sino hijo de Satanás, es lo que enseña la Biblia. Juan 8:44, Jesús le dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, es decir, ustedes son hijos del diablo. No hay más que dos familias en este mundo: la familia de Dios, quienes por la potestad, por la autoridad de Cristo, de Dios Padre, que nos aprueba, nos permite, nos da la potestad de ser hechos hijos suyos, pasamos a formar parte de la familia de Dios. Antes no lo éramos, por eso dice, somos hechos hijos de Dios, porque antes no lo éramos, antes éramos hijos de Satanás. Y mientras usted no acepta a Cristo como su Salvador, lo que dice la Biblia, y se lo digo tal cual, usted es hijo de Satanás, está siendo controlado por Satanás, por usted mismo. Primera de Juan 2:23, si este versículo de Juan capítulo 12 no fuera suficiente, el capítulo 1 versículo 12 no fuera suficiente, Primera de Juan 2:23 dice lo siguiente: todo aquel que niega al Hijo, a Jesucristo, todo aquel que niega que Jesús es Dios, que Jesús es su Señor y que Jesús es su Salvador, todo aquel que niega estas verdades bíblicas tampoco tiene al Padre, no es hijo de Dios Padre. El que confiesa al Hijo como el Dios, Señor y Salvador de su vida, dice, tiene también al Padre.
De modo que cuando leemos el versículo 15 de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, está hablando a creyentes. Solamente los cristianos, si cumplimos estos requisitos, podemos presentarnos ante un Dios que es santo, santo, santo. Y quisiera resumir los requisitos en esta forma. Miren, síganme por favor con atención. Los requisitos para poder presentarnos ante Dios Padre es como obreros aprobados por Él también, es que nosotros sigamos adelante en la carrera cristiana sin importar si otros desisten, sin importar si otros se desalientan, sin fijarnos en los demás, manteniendo nuestra atención única y exclusivamente en aquella obra, porque somos obreros, en aquella obra para la que hemos sido llamados. Vaya conmigo por favor a la carta del apóstol Pablo a Filipenses, capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Y sígame con su vista a partir del versículo 12. Filipenses 3, versículo 12 al 14. Y está hablando el apóstol Pablo de la excelencia del conocimiento de Cristo, de su necesidad de conocerle, y dice, no que ya haya alcanzado todo ello, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, procuro diligentemente por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús, para ver si logro cumplir el ministerio como obrero de Dios para el cual fui llamado. Versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo, procuro diligentemente hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, al cumplimiento de mi ministerio como obrero de Dios, podríamos decirlo de esa manera, olvidando ciertamente lo que queda atrás cada día de mi vida. Cada día de mi vida. Y reconozcamos que cada día de nuestra vida le fallamos a Dios. Pero cada día de nuestra vida debe ser un día más para perfeccionarnos, para ser hallado, aprobado como buen obrero, para que Dios nos pueda usar. Y tengo que olvidarme de mis pecados pasados, de mi vida pasada. Tengo que ir alejándome cada vez de las cosas del mundo, para que no haya nada reprensible en mi vida. Y cada día de mi vida tengo que estudiar la palabra de Dios. Dice la segunda característica o requisito para un buen obrero es deleitarse continua y constantemente en la palabra de Dios. Para usarla, como dice el versículo que leímos en Timoteo, deleitarse constante y continuamente en el estudio de la palabra de Dios para poderla usar. Vaya conmigo por favor al Salmo 119. Salmo 119. Y voy a leer pausadamente desde el versículo 97 hasta el 106. Y deberíamos, muchos de nosotros, tratar de hacer nuestras estas palabras. Conforme lo vamos leyendo, imagínense que es usted quien se lo está diciendo al Señor, imagino que soy yo quien se lo está diciendo al Señor. Salmo 119 a partir del versículo 97 dice así: oh, cuánto amo yo tu ley, es decir, tu palabra, cuánto amo yo tu palabra. Todo el día es ella mi meditación, no de vez en cuando,
no solamente los domingos, no nada más 1 o 2 horas del domingo, y guardo la Biblia, no solamente de vez en cuando hago mi devocional, no solamente voy a los estudios los martes o los jueves, y a veces sí y a veces no, o voy al templo, escucho un sermón y ya con eso cumplí. No, Señor, no, Señor. Eso no le permite a usted ser buen obrero. Todo el día es la Biblia, mi meditación, tu palabra. Y escuche todos los beneficios que recibe por tener todo el día meditando en la palabra de Dios. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, todo lo que viene en la Biblia, porque siempre están conmigo, siempre estoy meditando en ellos, siempre estoy viviendo mi vida de acuerdo a lo que leo aquí, a lo que aprendo, porque estoy usando como buen obrero la palabra de Dios. Más que todos mis enseñadores, que todos mis maestros he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Es decir, porque conozco la palabra de Dios, porque vivo en la palabra de Dios, pude guardar mi pie del mal camino. Versículo 102, no me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste, le está hablando a Dios Padre. Cuán dulces son a mí paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré, dígalo usted, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios, es decir, que obedeceré tus justos juicios. Juré y ratifiqué que obedeceré tus justos juicios. Ese es uno de los requisitos que usted y yo tenemos para poder ser considerados por Dios un obrero aprobado. El tercer requisito es mantener mi convicción del llamado a servir a mi Señor, sin importar nada, sin importar por lo que esté pasando, no claudicar, no renunciar a cumplir mi ministerio, a cumplir el llamado de Dios para mi vida. 2 Corintios 4:1. 2 Corintios capítulo 4, versículo 1. Pues estoy esperando que llegue usted ahí porque es importante entender este hermosísimo versículo. 2 Corintios 4:1 dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, el ministerio del apóstol Pablo era la predicación del evangelio a los gentiles, este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, que dice, no desmayamos. Escuche, es por la misericordia de Dios que usted y yo tenemos un ministerio. No es porque seamos especiales o que tengamos mucho conocimiento o que nos hayamos preparado y tengamos doctorados y teologías, no. Es por la misericordia de Dios que Él nos considera aptos y nos hace aptos para un ministerio. Él es el que nos da los dones. Él es el que nos escoge para servirle. Nada es por mérito propio, absolutamente nada es por mérito propio. Su misericordia es la que nos permite ser considerados por Él para servirle en algún ministerio. Por tanto, tenemos que servir con absoluta y total humildad y gratitud a Dios, que por su misericordia nos permite servirle. Y dice el apóstol Pablo, no desmayamos. Y mire que él tuvo muchas razones para desmayar. Naufragó, fue azotado, fue encarcelado n número de veces, fue apedreado hasta que lo consideraron muerto, fue expulsado de sinagogas, de territorios, de ciudades.
pasó muchísimas vicisitudes, muchos problemas, y sin embargo, dice el apóstol Pablo, yo tengo un ministerio que Dios en su infinita misericordia me encargó y no desmayo. Un obrero trabaja todos los días para el Señor, no solamente los domingos, todos los días. Debemos estar siempre preparados y dispuestos diligentemente para ser usados por Dios. Y el cuarto requisito dice, tener y mantener un buen testimonio. No solamente de los creyentes, sino también de los que viven fuera del mundo cristiano. Y le voy a dar dos citas, por favor. Sígame ahí. A Hechos 6, primero. Hechos 6, versículo 3. Hechos 6, versículo 3. Permítame leer desde el versículo 2. Hechos 6, versículos 2 y 3. Dice, esto es en los inicios de la iglesia, y dice, entonces los 12, se refiere a los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos, todos los que estaban al servicio del Señor, ahora les llamamos diáconos también, a todos los discípulos. Y les dice esto, los 12 les dicen a la congregación, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Lo que están diciendo aquí, no es justo que nosotros dejemos de predicar y de enseñar la palabra de Dios y que además tengamos que servir las mesas. Perdón, yo no comulgo mucho con esta idea. Es un privilegio servir a Dios en lo que sea. Pero, obviamente, aquí el contexto nos está dando a entender que los apóstoles estaban descuidando la enseñanza y ya no tenían suficiente tiempo para la prioridad, que es la extensión del reino, la palabra, la predicación de la palabra de Dios. Ya no tenían suficiente tiempo para ello. Y dice, porque estaban también sirviendo en otros ministerios. Y dice, déjenos a nosotros seguir predicando la palabra, que es para lo que estamos aquí. Y el versículo 3 dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones que dice, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo, el trabajo de servir en la congregación, para poderlos escoger. Estos varones debían de tener buen testimonio del resto de la congregación. Pero también para aquellos que queremos servir a Dios como obreros, debemos tener buen testimonio de los de afuera. Lo dice el apóstol Pablo en la misma carta a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 7, hablando de las características, de las cualidades que debe cumplir un siervo de Dios. Y dice 1 Timoteo 3, 7, hablando de ese servidor de Dios, dice, también es necesario que ese obrero tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Por qué es necesario tener buen testimonio? Porque nuestras obras, nuestros hechos hablan más que nuestras palabras. Y si yo no tengo buen testimonio en la congregación y quiero enseñar la palabra de Dios, la congregación no va a hacer caso. Porque no estoy usando bien la palabra de Dios, es decir, no la estoy viviendo. Y si yo salgo de la iglesia y regreso a ser como el resto del mundo, y sigo teniendo hábitos, costumbres y pecados del mundo, cuando yo quiera decirles, oye, ven a los pies de Cristo, me van a decir, pues perdóname, pero tu testimonio no es válido como para que tú me invites a hacer lo que tú eres. Y entonces no podemos ser obreros en la viña del Señor. No podríamos ser obreros en la viña del Señor si tenemos un mal testimonio. Y cuando hablo de testimonio, me refiero al impacto espiritual que nuestra vida debe tener en las vidas de los demás. No es un testimonio de palabra,
sino que mi vida cause un impacto espiritual en la vida de otros, como para que se interesen, tengan en su corazón el deseo de conocer a aquel Señor al que yo sirvo. A eso me refiero con buen testimonio. En conclusión, permítame decir lo siguiente. Usted no encontrará en la palabra de Dios un solo versículo, uno solo, que diga que el creyente después de aceptar a Cristo ya terminó. Ya terminó. No hay nada más que hacer. Ya va a ir al cielo y esto se acaba. Pero encontrará muchos pasajes, muchos versículos, que nos exhortan a servir a Dios en el ministerio para el cual Él nos ha llamado. El creyente que vive su vida nada más esperando a que llegue el momento de su muerte física, no es un obrero. No puede ser como este que menciona Pablo a Timoteo. Un verdadero cristiano, un verdadero creyente, está continua y constantemente procurando, con diligencia, presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso es lo que está haciendo un cristiano todos los días de su vida, no como los obreros del mundo que nada más trabajan de lunes a viernes o lunes a sábado, no. El obrero de Dios trabaja todos los días para Dios. Puede trabajar secularmente de lunes a sábado, eso está autorizado, pero el séptimo día, dice nuestro Señor, es mío, me lo santificas. Pero en lo que corresponde a la vida del cristiano, hablando del trabajo espiritual, no del trabajo material, es todos los días. Tenemos que estar procurando, porque Dios nos está viendo en todo momento, sus ojos están sobre los hijos de los hombres. Es lo que dice el Salmo 11, versículo 4. Él está pendiente de todo lo que usted y yo estamos haciendo. Ser un obrero aprobado por Dios para el ministerio que Dios mismo, por su misericordia, nos ha encargado mientras estamos en el mundo. Esa es una de nuestros métodos, de nuestras metas. Ser un obrero aprobado por Dios para el ministerio que Dios en su infinita misericordia nos encargó. Le voy a dar dos pasajes más y con esto termino la exposición de la palabra de Dios. Salmos 62, versículo 11 y 12. Salmos 62, versículos 11 y 12. Dice de esta manera, aquí es el rey David quien escribió este hermoso salmo, y dice lo siguiente: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Tú pagas a cada uno conforme a su obra. Y el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, segunda Corintios, capítulo 5, nos deja esta reflexión. Desde el versículo 9, dice: por tanto, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, ser agradable, ser un obrero digno, de que no tenga nada de qué avergonzarse. Porque es necesario, es inminente, es algo inevitable, dice el versículo 10, que todos nosotros, hablando a los creyentes, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Usted y yo,
después del rapto precisamente, en ese momento, en ese tiempo de lapso, la iglesia se va con Cristo, y en ese tiempo es cuando vamos a estar precisamente ante el tribunal de Cristo, inmediatamente después de que Él nos lleve a su presencia, en el rapto. Dice, ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué vamos a estar ante el tribunal de Cristo? Para que cada uno reciba, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Buen obrero o uno que no fue obrero. Eso es ser malo. Ni siquiera llegó a ser obrero, porque ni siquiera se presentó a cumplir el ministerio que Dios le había encargado. Dicho de otra forma, este creyente, para que pueda ser calificado, tiene que usar bien la palabra de verdad. Si usted no la usa bien, no puede ser obrero de Dios. No tiene nada que avergonzarse si usted todavía trae cargando algunos pecados, si usted no es fiel a Dios, si usted no le dedica su vida a Dios, si usted no sirve a Dios, si usted no usa sus dones para el ministerio de Dios, si usted no está trabajando en la obra de Dios, en la viña del Señor, usted no es un obrero. Si lo hace esporádicamente, otra vez permítame esa analogía, si usted está trabajando en una empresa y a veces sí va y a veces no va, y cuando va a veces trabaja las 8 horas, a veces trabaja 4, a veces no trabaja, y cuando va a veces cumple lo que esperan de usted y a veces no, ¿qué le harían en su empleo? Obviamente lo despedirían. Usted no sería digno de ser obrero en esa empresa. Bueno, pues con Dios es todavía más demandante, porque para Dios no hay tiempo. Usted no puede decirle a Dios, Señor, voy a trabajar para ti de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. No, Señor. No, hermano, no, hermana. El trabajo en la obra del Señor no para. No tiene tiempo. El trabajo en la obra de Dios no se termina. Siempre hay algo que hacer para nuestro Dios. Y Él está vigilando constantemente. Si tú y yo, con un corazón rendido, estamos realmente buscando hacer su voluntad cada día de nuestra vida, si cada día estamos procurando diligentemente estar aprobados por Él, para poder en su infinita misericordia ser usados por Él, cumplir su ministerio, su propósito para nuestra vida, ser obreros en su viña, ser calificados, aprobados por Él en su infinita misericordia, recalco, para poder servirle. Si usted aún no es hijo de Dios, si usted no ha aceptado y confesado a Jesús como Dios, Rey y Señor de su vida, nada de lo que haga será aprobado por Él. Absolutamente nada de lo que haga será aprobado por Él como algo agradable a Dios, como algo bueno para Dios. Porque el único que puede hacer lo que es agradable a Dios a través de nosotros es Él, precisamente por medio de su Santo Espíritu que mora en el creyente. Y si usted no es creyente, no tiene el Espíritu Santo y por lo tanto no puede obrar, hacer algo agradable a Dios. No es hijo de Dios y no está aprobado para estar en la presencia de Dios y para trabajar en su viña. Le ruego de todo corazón que rinda su vida a Cristo, porque créame, no hay mayor gozo que sentirse y saberse usado por Dios para Él. No lo hay. Y mientras usted no lo pruebe, no lo va a poder entender. Pero aquellos que por su infinita gracia y misericordia hemos sido en un momento de nuestra vida usados por Él para algo, no puedo describir el gozo que eso se siente de que nuestro bendito Dios nos considere aptos para su obra. Y es un gozo indescriptible,
Jamás lo podrá sentir mientras usted no venga a los pies de Cristo y le sirva. Escúcheme usted como creyente. Todos nosotros debemos de procurar diligentemente cada día de nuestra vida, cada día, buscar la aprobación de nuestro Señor, estar limpio de pecado, ser lleno de su Santo Espíritu, controlado por su Santo Espíritu y con un corazón siempre dispuesto a servirle, aprobado por Dios, para ser obrero en su viña, para producir fruto que dé gloria a nuestro Dios y Creador. No descanse. ¿Descansaremos cuando estemos en la eternidad? No, tampoco. También allá estaremos alabándole, también allá estaremos adorándole, también allá estaremos sirviéndole. Por eso le digo, el momento en que usted aceptó ser cristiano y rindió su vida a Cristo es para la eternidad, para servirle para la eternidad, por la eternidad, cada instante de su vida. Y para ello debemos estar aprobados y usar bien, vivir de acuerdo a la doctrina de Cristo, a la palabra de Dios. Invito a inclinar su rostro para terminar con una oración. Padre bendito, Dios eterno, tuyo es el poder, Padre, lo dice tu palabra, tuyo es el poder. El poder para transformarnos, Señor, para hacernos a la semejanza de tu Hijo. Solo tú tienes el poder, Padre, de sacar de nosotros, de nuestro interior, todo lo que te estorba, de dejarlo atrás en nuestra vida para poder seguir hacia adelante, extendernos hacia la meta de tu llamado, Señor. Solo tú puedes hacernos obreros aprobados. Y también, Padre, solo tú puedes darnos la salvación y la vida eterna. Permite, si hay alguna persona que ha escuchado este mensaje y que aún no es creyente, aún no es hijo tuyo, que tu Santo Espíritu hable poderosamente a su corazón y que la conmueva para rendir su vida a ti, Señor. Y que pueda, junto con los creyentes, ser partícipe de tus incontables bendiciones. Y que pueda experimentar en un momento de su vida el gozo increíble, indescriptible de poder servirte, de ser hijo tuyo, de ser usado por ti, de poder serte útil, Señor, de poder cumplir ese ministerio para el cual tú nos has llamado. Y a nosotros como hijos tuyos, Padre, que nunca olvidemos que cada instante de vida tú nos lo concedes, y cada instante de nuestra vida tú nos lo concedes para que busquemos ser obreros aprobados por ti, que busquemos cumplir nuestro ministerio y alabarte y bendecirte y adorarte con cada respiro, Señor, con cada aliento de vida. No permitas que resbalemos, Señor. No permitas que desmayemos, sino fortalécenos en tu infinito poder para servirte cada instante de nuestra vida como tú quieres que lo hagamos. Es para tu honra y para tu gloria, Padre, que lo rogamos todo en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, a quien damos toda la honra, toda la gloria, toda la adoración y toda la alabanza, por siempre y para siempre. Amén, amén y amén.